Gracias. Esta mañana nos acompañan en el estudio el maestro Carlos Ramírez, periodista y analista político. Además, el doctor Gustavo López Montiel, académico y analista político. Carlos, me da gusto saludarte. Buenos días, Gustavo. Doctor. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días. Me da gusto. Bueno, pues arrancamos rápidamente. Carlos Ramírez, empieza el proceso para eliminar esta figura conocida como el fuero constitucional. La Cámara de Diputados da su aval. Todavía falta un procedimiento, pero pues es algo que se discutió durante años. Nadie quería y de pronto todos quieren. Por la campaña. Claro. La campaña electoral estimuló a ver quién ganaba la iniciativa. Aparentemente habría ganado el PRI y MID. Era necesario llegar a un punto. Lo único que queda como preocupación es cómo meten al presidente de la República, le quitan el fuero y se convierte en un problema de seguridad nacional. Claro. Lo pueden acusar de cualquier delito, por cualquier cosa, y en ese momento pierde lo que sería un blindaje institucional necesario. ¿Estaba mal entendido el fuero en México? ¿Está mal entendido? No, porque era un mecanismo de defensa para el poder legislativo, básicamente, y los políticos, que no lo estuvieran un poco molestando, hostigando. El asunto es el mecanismo. El juicio de procedencia no avanza en la Cámara de Diputados, se protegen unos a otros. Para mí hubieran trabajado por esa parte, ¿no? Claro. De que el que llegara, como llegara, inmediatamente con un plazo de 72 horas como propuesta, pues. Claro. Doctor Montiel, ¿por qué se da esto tan rápido? ¿Por qué se procesa? Nos dice Carlos Ramírez que es por las elecciones, el proceso electoral. Pero es algo que la gente quería. Cuando uno pregunta, pues mucha gente lo entendía que sí, eso se tiene que acabar. ¿Qué significa? ¿Qué pasa ahí? Pero igual había otros problemas antes, ¿no? El caso aquí es que lo relevante es que es antes del debate. Y yo creo que va a ser uno de los temas que en el debate va a surgir y va a haber candidatos que se van a querer atribuir. Se van a colgar de eso. El triunfo, así es. Ahora, falta ver cómo se hace. Yo estoy casi seguro que no va a proceder en este periodo en el Senado. Todavía va a tener que pasar un tiempo y es más, yo creo que Peña Nieto no va a estar bajo el supuesto de la ausencia de fuero, porque si se aplica, se aplicará para el siguiente presidente. Entonces, creo que aquí es más bien son dos vías. Una, quién se asume la capacidad de la propuesta y dos, cómo el siguiente presidente va a quedar con respecto a la ausencia de fuero. Y faltarían los congresos locales. Además faltarían los congresos locales. Carlos, les pregunto a los dos, les hago la misma pregunta. En algunas dictaduras, la venezolana por ejemplo, la parte dura para desaparecer al contrapeso que es el Congreso empezó con el desafuero. Sí, son mecanismos, como tú dices, autoritarios, pero tienen que ver también con la configuración del sistema político venezolano. Son 5 poderes, claro. Hay un poder ciudadano, un poder electoral como poder equiparable con el Ejecutivo. Es una dictadura militar, esa es la otra cosa. Otros populismos no tienen el apoyo militar. Venezuela es una dictadura militar y por tanto hacen lo que se les pega la gana. Claro, la misma pregunta, doctor. Yo creo que también hay que ver a otras experiencias. Por ejemplo, en los Estados Unidos el Congreso tiene su propia policía. Cuando un legislador no va a sesionar, pueden enviar a la policía del Congreso por él. Y entonces creo que habría que aprender de otras experiencias para ver cómo podemos configurar un esquema que mantenga cierta protección para aquellos que son figuras o aquellas que son figuras públicas, políticas, y que no sean acosados o acosadas por el poder, como hemos visto en los últimos años en diversos países. Claro. ¿Es bueno en general? Yo no sé si es bueno o malo, pero yo creo que más bien son tradiciones, son prácticas políticas. Claro. Yo creo que hay que aprender otras prácticas políticas. Yo creo que el fuero, al final de cuentas, había sido sobreusado. Habían abusado de él. ¿Es bueno o malo, Carlos? Pues es bueno, de alguna manera ayuda un poco a airear y a equilibrar poderes, pero hay que explicar también que nació ante el autoritarismo de Obregón y Calles, que mandaban a la cárcel a cualquier político, inventándole, recuerdo de madrazo que le apareció por ahí una denuncia de braceros y hubiera podido ir a la cárcel por un expediente fabricado. Claro. Es bueno, pero hay que meter candados. Claro. Doctor, ¿qué expectativas hay del debate? ¿Servirá de algo este debate de este fin de semana, en su opinión, o es simplemente trámite?
Yo creo que este debate va a servir para ubicar posiciones con respecto a la ventaja o desventaja que tienen los candidatos. Es decir, un poco con lo que pasó, como el debate que pasó en la Ciudad de México, los candidatos van a llegar a agredirse, a ubicar sus posiciones para tratar de bajar al primer lugar o al segundo lugar. Cada quien va a ubicar su posición con respecto a cómo está ahora en las preferencias. Creo que el debate serio se va a configurar después. Creo que aquí es principalmente un round como de sombra, como de sombra, como de medirse para después ver qué pasa, ¿no? Pero creo que esto es determinante para saber si realmente la ventaja que tiene uno es ventaja o no. Claro. Carlos, ¿qué esperar de este primer debate presidencial? Bueno, poco, y retomo una parte de lo que decía Gustavo. El debate va a ser el postdebate. Lo que digan aquí van a ser posicionamientos. Claro. La opinión pública va a reaccionar un poco retardado. Expectativas muchas, porque llegan ya prácticamente con una tendencia en encuestas que no ha variado en los últimos 2 o 3 meses y que todos esperan que finalmente se defina quién va en segundo lugar para arrancar a lo que sería toda competencia, que es entre dos prácticamente. Vamos a cambiar de tema. En todo el mundo estuvo como nota principal en los noticieros de todo el mundo el cambio de presidente en Cuba, en donde Miguel Díaz-Canel queda como presidente, pero en muchas opiniones, yo la comparto esa, dicen que simplemente es una especie de títere porque en realidad pues, el poder militar sigue en manos de los Castro. ¿Qué significa este cambio que todo el mundo dice que es histórico? Yo creo que hay un proceso de transición que todavía tiene la figura de los Castro atrás. Creo que hay una diferencia entre el raulismo y el fidelismo. Ahí sí podríamos hacer una diferencia, pero creo que a final de cuentas la era Castro no ha terminado. Y no va a terminar hasta que Raúl Castro no desaparezca. Y creo que ahí sí va a comenzar un proceso realmente. Real de cambio. Aquí, pues obviamente, a lo largo de los últimos años se manejaron diversas figuras, incluso muchos de ellos defenestrados en algún momento, como posibles sucesores, pero creo que este es un proceso de transición que tal vez no tenga mucho de relevante, sino hasta, me parece, un siguiente proceso en donde ya podríamos ver realmente una política distinta a lo que ha pasado en los últimos, por lo menos 40 años en Cuba. Claro. Carlos Ramírez, ¿qué significa este cambio? El nombre de los Castro desaparece del primer nivel, pero siguen teniendo el control abajo. De los Castro, desde luego, a través de Raúl, como decía Gustavo, pero también a través de uno de los hijos de Fidel, que es el que tiene todo el poder y está al frente del servicio de inteligencia. Hay que subrayar que, bueno, es una democracia popular. El presidente fue ratificado por el 99.83% de los votos, por poquito y no gana. Por poco y pierde. Yo creo que es un poco el modelo Fidel, de decir, me retiro cuando todavía puedo vigilar. Vigilo desde fuera, un plazo de 3, 4 años. Yo creo que Raúl lo que va a hacer es esa parte, pero al final de cuentas, cuando desaparezca la muerte política o la muerte física de Raúl, que es un nombre ya muy grande, va a desatar una guerra interna porque el poder de los Castro se fundó en el desmantelamiento de figuras realmente relevantes de la revolución. La misma pregunta para los dos. ¿Siguen vigentes? ¿Siguen vivas estas dictaduras de un solo hombre, de un solo partido, etcétera, en América Latina? ¿Son viables todavía, doctor? Bueno, lo que pasa es que tiene que ver con la configuración de los propios regímenes. Yo creo que no son viables en el sentido estricto porque la presión internacional y la estructura comercial internacional la obliga a la configuración de gobiernos democráticos. A la apertura. Pero sigue habiendo todavía la tentación. Y me parece que ahora, por ejemplo, lo hemos visto en América Latina, y creo que en una parte en México, la configuración de gobiernos que se basan en una estructura evangélica fundamentalmente y que eso obliga a una idea de una figura redentora. Claro. Y entonces creo que eso es uno de los aspectos que podemos observar más allá de la polaridad tradicional de la izquierda-derecha. ¿Eso lo estamos viendo con López Obrador? Creo que en parte. Y creo que es un tema que habría que evaluar en México. Claro, sí, qué buen tema. Carlos. Bueno, todas las dictaduras de un solo hombre son temporales, finalmente. El caso para mí más significativo, que no se ha estudiado ni en México ni en América Latina, es el caso de Chile, que fue la dictadura más férrea, pero que tuvo la astucia de transitar primero en lo económico y ya después aceptar la transición política por la misma modernización económica con el plebiscito. Entonces fue una salida. Todas las dictaduras de un solo hombre duran en tanto el poder
pueda controlar conflictos de clase y conflictos políticos, pero a la larga siempre termine. En medio minuto, ¿cómo queda México en este cambio que se está dando en Cuba? Bueno, debería quedar bien, pero México le falta una estrategia geopolítica de una política exterior para recuperar Cuba como nuestra tercera frontera. Claro. Doctor. De acuerdo con Carlos, creo que al final de cuentas no únicamente nos falta una estrategia con Cuba, nos falta una estrategia con todo el América Latina. Claro, sí, estoy de acuerdo. Gracias, Carlos. A ti, Ricardo. Que tengas buen día. Doctor. Gracias, Ricardo. Gracias, Carlos. ¿Qué le pareció? Un estupendo debate, sin duda, el de esta mañana. Y bueno, antes de